Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En unos minutos vos ya sabés que se conocen 4 sociedades anónimas en paraísos fiscales del presidente de la Nación. En unos minutos te vamos a mostrar 9 más. Sí, 9 más y van a llegar a 13. Y te vamos a decir más o menos cuántos se van a encontrar en total sociedades anónimas en paraísos fiscales del presidente de la Nación. Y en un ratito vos sabés que Cristina estuvo con Bonadío. Está imputada por el tema del dólar futuro. Ahora, ¿quién ganó con el dólar futuro? El dólar futuro, ese negocio en el que ganaste guita después de la devaluación. ¿Quiénes compraron dólar futuro? Nadie sabe esos nombres. Hasta ahora parecía que solamente Bonadío lo sabía. Dentro de un rato te vamos a decir quiénes son los que realmente ganaron mucha guita con el dólar futuro. Algunos medios dicen que hay 3 políticos que son los que tienen mejor imagen en el país. Hoy te vamos a mostrar que uno de ellos tuvo a su cocinera 20 años en negro y aún hoy está haciéndole juicio para cobrarle porque no le quiere pagar. Hay muchas cosas para hablar hoy. En este momento, Dilma Rousseff está a un paso del juicio político. En este momento la Cámara de Diputados de Brasil está por conseguir las 2/3 partes para separar de su cargo a Dilma Rousseff e iniciarle un juicio político. Si lo consigue, seguramente antes de terminar el programa te lo vamos a confirmar, si lo consigue, entonces pasa al Senado. En el Senado hay 81 miembros y con mayoría simple en el Senado separan a Dilma Rousseff de su puesto y le inician un juicio político. Todos en Brasil, en este momento, ya en las calles, dicen que se terminó el Partido de los Trabajadores en Brasil. Porque estos mismos que están votando para que se inicie el juicio político, estos mismos legisladores, son los que después las van a juzgar. Entonces seguramente van a separar en la semana, se termina el periodo de Dilma Rousseff, la van a separar por 6 meses, va a ser juzgada y seguramente es casi un hecho que se termina el mandato de Dilma Rousseff, que se termina el mandato del Partido de los Trabajadores, que comenzó con Lula da Silva y siguió con Dilma Rousseff, que sacó de la pobreza a más de 50 millones de brasileños. Y esto se sabe en todo el mundo. Se sabe que es la primera vez que se ayuda tanto a las mayorías populares en Brasil y que ese partido que sacó de la pobreza a más de 50 millones está siendo sacado del poder en un momento histórico en particular por el poder económico que maneja los grandes medios de comunicación, con lo cual logró ese consenso para que hoy todos los diputados quieran levantar la mano, y por el poder judicial. Mientras eso ocurre, aquí Cristina Fernández prestó declaración ante el juez Bonadío y esta semana las fuentes me indican que Bonadío le va a dictar procesamiento a la expresidenta Cristina Fernández. Es decir, esta semana va a empezar el procesamiento de Cristina Fernández. Y cosas similares, si querés, podés leerlo, están ocurriendo en el Ecuador de Correa, en la Bolivia de Evo Morales. Están siendo acusados por casos de corrupción los presidentes que sacaron a decenas de millones de personas de la pobreza en Latinoamérica. Por primera vez en muchas décadas, 6, 7, 8 décadas, alguien se acordó, un grupo de dirigentes, en un momento histórico en particular, acompañado por la sociedad, se acordó de los pobres en Latinoamérica y se conformó una enorme clase media. Aparentemente ese periodo está llegando al final. Hay una palabra que baja del norte y recorre Latinoamérica: sinceramiento. Lo vas a ver en todos los grandes medios de Latinoamérica. Lo que te están diciendo es que todo lo que viviste en estos años era mentira. Que todo lo que viviste fue una especie de sueño. Y te dicen, despertate, despertate, que era un sueño. Se terminó. Y los tipos que te hicieron soñar, te dicen, son los culpables de tu situación actual. A vos te subieron la luz, el gas, el agua, los alimentos, todo por culpa de los que te hicieron soñar en la década pasada.
despertate que nosotros ahora los vamos a perseguir, a los que te dejaron soñar. Y eso es lo que está ocurriendo. Los están sacando de los gobiernos y los están persiguiendo con la justicia. Mirá, esto ya pasó. Más allá de mirar la tele o leer los diarios, como dice Cristina, o tomarte un día de reflexión, podés incluso, además, leer historia. El primero fue don Hipólito Yrigoyen, cuando lo sacaron, dijeron de todo, era el tipo más corrupto de la historia, fue el primero que se había ocupado de las mayorías populares. Después Perón, ni te digo las cosas que se decían de Perón. Después Alfonsín, por ahí te podés acordar, digo, los grandes medios, cuando lo sacan a Alfonsín, decían que el tipo se había afanado tanta guita que tenía canillas de oro en el baño. De todo se dijo de Alfonsín. Después supimos que no era cierto. Pero Alfonsín ya se había ido. Cada vez que hubo alguien que defendió a las mayorías populares, después fue acusado de lo peor. ¿Para qué? No solo para sacarlo, sino para que a nadie más se le ocurra volver a defender a las mayorías populares, porque para eso tenés que sacarle guita a los otros. ¿Sí? Entonces tenés que destruirlos a esos tipos. Mirá, volvió Cristina, volvió después de 4 meses y contó algo de eso. Mirá cuando cuenta lo de Yrigoyen, ¿sí? Míralo, a ver, dale. El primer presidente perseguido fue Hipólito Yrigoyen. Cuando lo derrocaron en 1930 y luego le imputaron hechos de corrupción a granel. Lo tuvieron preso en Martín García. Y el día que lo liberaron, ese día asumía el general Justo, dando inicio a la tristemente célebre década infame. Mira, así como el peronismo en la última década, ¿sí?, estatizó el sistema previsional, entonces todos tuvieran jubilación, trajo la asignación universal por hijo, bajó el desempleo al 6%, se lo acaba de decir Macri a los que le quiere pedir guita, tenemos un desempleo al 6%, salió hoy en página 12. Digo, así como se lograron muchos derechos en la última década, sucedió en la época de Perón. Por ahí vos, digo, sos joven y no sabés que en algún momento no se pagaban horas extras. Vos laburabas todo lo que el patrón te decía y te ibas a tu casa y nadie te pagaba horas extras. Bueno, eso lo trajo Perón. ¿Sí? O el aguinaldo. Digo, no había un sueldo más, ¿sí?, para que te vayas de vacaciones, se hizo el aguinaldo. El aguinaldo lo trajo Perón. No había vacaciones. Las vacaciones las trajo Perón. No había jubilación. Cuando eras viejo no había más guita. No había indemnización. Te echaban y no te daban un mango. Todas esas conquistas, todos esos derechos los trajo Perón. Yo quiero que escuches, ¿sí? En un ratito vamos a ir al Dólar Futuro y te voy a dar todos los nombres. Y yo no sé si por ahí Bonadío cambia de opinión, pero digo, vamos a tomarnos 5 minutos para ver, porque esta película ya pasó. Mirá lo que decía el periodismo en Sucesos Argentinos, por ahí llegaste a verlo, yo lo llegué a ver en el cine, de Perón, después que lo desalojaron del poder. Mirá. Esto San Martín es radical. La caída del régimen de corrupción y de despotismo que padeció la República durante 12 años señala un acontecimiento histórico de más trascendencia que el derrocamiento de la tiranía rosista. Castigar a todos los delincuentes del régimen más falaz y corrompido de que haya memoria en América. ¿Te suena conocido? ¿Escuchás a algún periodista que esté diciendo esto últimamente? ¿Te suena conocido? Bueno, el otro día Cristina habló de esto. Vamos a verla. Dale, Mariano. Hay que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos. Los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían. Como decía, ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en
en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo a ser echado por lo que piensa, por lo que dice o por donde milita. ¿Qué es eso de que no se puede militar en la República Argentina? ¿Qué es eso de que los partidos políticos son estigmatizados? Volvió Cristina y se plantó como jefa de la oposición. ¿Por qué como jefa de oposición? Bueno, por el volumen de su discurso, por las más de 100.000 personas que lo fueron a ver, pero fundamentalmente porque tuvo un discurso absolutamente opositor. Es decir, no piensa Cristina que tiene que esperar un año para empezar a criticar a Macri, porque cree que Macri ya hizo lo suficiente en 4 meses para cambiar dramáticamente la vida de los argentinos. Entonces se plantó de tal manera, tan distinto al resto de la supuestamente oposición, y se puso como jefe de la oposición. Claramente, si vos hablas con Cristina, si le preguntás si quiere volver a ser presidenta o si se va a presentar como senadora en 2 años, dice, no, mirá, bueno, yo ya tengo 63 años, fue 8 años presidenta, pero quiero que el próximo presidente sea un hombre del campo nacional y popular, y por eso voy a tratar de crear este frente progresista, popular, para que vuelva otro, ¿sí? Digo, uno no sabe, ¿sí? Lo dice para que uno piense eso y después cambie de opinión, o si realmente Cristina Fernández no quiere ser más presidenta. Lo que está claro que más allá de si quiere ser senadora en 2017 o presidenta en 2019, hoy se plantó como jefa de la oposición y desde ese lugar habló y dijo cosas como este Frente Ciudadano. Vamos a verlo. Seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano, convoquen a los dirigentes sindicales también. Es que necesitamos ese frente ciudadano organizado, participativo, y que no le vengan con reglas que se tienen que reunir acá, allá. Cada uno es un dirigente en sí mismo, pero todos con una consigna. Preguntarles a todos y cada uno de los que se acercan a ustedes, ¿cómo estabas antes del 10 de diciembre? Propónganle una cosa, que durante 24 horas propongamos una gran jornada de reflexión nacional. Durante 24 horas que la gente apague la televisión, la radio, no lea los diarios. Esta jornada de reflexión nacional es la que les pido para aclarar, porque también puede ser que alguien piense que no, que las cosas son de otro modo, y también es absolutamente respetable. Por eso digo, ese Frente Ciudadano no tiene que preguntarle a nadie de qué partido viene o a quién votó. Cristina volvió porque piensa que una democracia necesita que haya oposición, y ella pensaba que en este momento no había nadie que realmente se estuviera oponiendo a Mauricio Macri. Toda democracia necesita una oposición. Hay algunos opositores que tienen muy buena imagen, pero que la verdad es que parecen más oficialistas que opositores. Entonces, ese espacio, en gran parte, estaba desocupado. Por eso volvió. Cristina volvió también, obviamente, porque no se iba a quedar en el sur mientras la demonizaban, mientras le llegaban a su celular mandado por TN durante un mes los videitos del hijo de Lázaro Báez. TN le pone guita para que te lleguen a vos. Bueno, obviamente vino a defenderse. Y vino también, y ahí es cuando lo dice, por algunas cosas que está haciendo Mauricio Macri. Vamos a ver cuándo lo explica, mirá. He guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero, ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber ajustes. Cristina volvió porque sabe que hay ruidos en el conurbano, porque sabe que hay peligro, porque sabe que mucha gente se volvió muy pobre de golpe, muchos se volvieron indigentes, que empieza a haber hambre y que empieza a haber peligro de conflicto en el conurbano. Y entonces viene como catalizadora de todo ese descontento.
Viene como catalizadora de todo ese descontento. Cristina volvió porque sabe que Mauricio Macri está perdiendo imagen, 10%, 15, 20, hay distintas opiniones. Y que en este momento, esa imagen no la estaba tomando nadie y que ella tenía la posibilidad de recibir parte de eso. Digo, muchos lo están ninguneando en este momento a lo que pasó. Sin embargo, vos prestá atención cuántos y quiénes hablaron de la vuelta de Cristina. Mirá. ¿Alguna palabra en relación a lo que pasó ayer, el acto de Cristina y demás? Ustedes lo vieron, ¿no? ¿Usted tiene algo para decir qué le pasó, presidente? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo describiría, presidente? Desafortunado. La carencia de políticas sociales fundamentalmente para los sectores populares, etcétera, es lo que, digamos, la convierte en la intérprete. Que no hay en nuestro país ningún ciudadano, ninguna ciudadana que tenga la capacidad de convocatoria que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Claramente la expresidenta ha ratificado una posición política que la gente que la sigue y la acompaña la viene planteando hace ya varios meses desde que cambió el gobierno, por lo cual a mí me parece que no se aporta muchas novedades en la política. Obviamente sí hay gente que la acompaña, ya lo sabemos, y hay otros que tenemos posiciones diferentes, ¿no? Todo el día hoy se habló de Cristina Kirchner, punto. Entonces eso lo que está dando una pauta concreta es que ella toma un lugar en el escenario que antes no tenía. Hace 3 días atrás estamos discutiendo qué iba a hacer Cristina Kirchner. Ahora, si quieren no lo vean, no lo vieron durante muchos años y Cristina les mojó la oreja todos los años. Si quieren no lo vean. A ver, muchos trataron de ningunearlo, dijeron que era el pasado, Cristina Fernández. Ahora, la verdad es que si es el pasado, yo no sé por qué se perdieron tantas horas de televisión todos estos días hablando de Cristina. Si es un tema que no tiene importancia, no sé por qué todo el mundo pensó que debía pronunciarse sobre la vuelta y el discurso de Cristina. Tampoco entiendo por qué volvimos a tener cadena nacional sin que Cristina sea la presidenta, sin que Cristina dé la orden de que hubiera cadena nacional. ¿Sí? Colegas de algunos canales me contaban que estaban midiendo 6 puntos, sacaban a Cristina y bajaban a 0. ¿Sabés lo que es 0? 0, que nadie te esté viendo. Entonces tenían que volver a poner a Cristina. Digo, a ver, quizá no vaya a ser presidenta nuevamente, quizá ni siquiera sea senadora en 2017. Negar el hecho es una boludez. La verdad, los editorialistas que dijeron que era el pasado y que negaron el hecho y que dijeron que en realidad era poca gente, 100.000 personas abajo de la tormenta, digo, hacen el papel de Giles, no engañan a nadie. Es un factor político determinante. Ahora bien, ¿vino porque la llamó Bonadío? Sí. ¿Y qué quiere Bonadío? Bonadío quiere meter presa a Cristina. Si fuera por Bonadío, meter presa a Cristina. La quieren meter presa a Cristina. Así de claro. La acusación del juez Bonadío es muy importante que la aclaremos hoy porque se va a dictar el procesamiento en la semana. Es muy importante que trates de entender, y yo te lo voy a explicar de la forma más simple posible, por qué Bonadío quiere, qué argumenta Bonadío para intentar meter presa a Cristina. Vos, para manejar el precio del dólar desde el Banco Central, tenés distintas formas. En este momento, por ejemplo, Sturzenegger te está ofreciendo que vos, en vez de comprar dólares, le des los pesos a él y él te paga un interés del 40%. Eso tiene un costo enorme para el Estado. Hoy Alfredo Zayat sacó la cuenta en página 12 y dijo, eso cuesta 200.000 millones de pesos. Bueno, a nadie se le ocurre decir que Sturzenegger tiene que ir preso por eso. Es una medida de política económica cara, ¿sí? Es una medida de política económica. Y menos se le ocurre decir que hay una asociación ilícita con el presidente y con el ministro de Economía de Sturzenegger. A nadie en Argentina se le ocurre, quizás simplemente no se le ocurra, porque Macri hoy tiene el poder. Pero a nadie se le ocurre. Bueno, cuando estaba terminando el periodo de Cristina, el presidente del Banco Central utilizó otra forma de sostener el precio del dólar, que es decir, a ver, mirá, hoy cuesta el dólar 9,50. ¿Lo podemos mostrar la placa? Así le explico con la placa, Mariano. Dale. Hoy cuesta 9,50. Yo te la vendo, más o menos, digo, te lo voy a explicar más o menos. En marzo yo te voy a vender a 10,50, decía Banoli.
en marzo te lo voy a vender a 10,50, quédate tranquilo, dame un adelanto de guita, dame unos manguitos y el resto me lo hace en marzo. ¿Para qué le decía a la gente que se lo iba a vender a 10,50 en marzo? Para que se quedara tranquilo y no fueran todos a correr a comprar el dólar, porque si no, lo que genera eso es una corrida y eso perjudica al país. Todos los presidentes de Banco Central en Argentina tratan de cuidar el precio del dólar. Vino Prat Guy y lo llevó, ese es un promedio también de lo que estaba en marzo, a 14,98. Entonces ahora el Estado, la diferencia entre 10,50 y 14,98, se la tiene que dar a los tipos que compraron ese dólar futuro. Vos fíjate que la diferencia es un 45%. De 10,50 a 15, para hacer número redondo, hay 4 pesos con 50, 45%. Esa guita que tiene que poner el Banco Central son 50.000 millones de dólares. Ahora, Bonadío y Federico Pinedo, que fue el que hizo la denuncia, dijo, la culpa la tiene Vanoli. ¿Por qué vendió a 10,50 si sabía que íbamos a devaluar? La verdad es que, si vos prestás atención a lo que decían los candidatos presidenciales, Macri y Scioli, no decían que iban a devaluar. Veamos, por ejemplo, empezamos con, Mariano. No. A ver, Macri y Scioli llegaron a la segunda vuelta. Ahora vamos a recordar que decía Macri y que decía Scioli, sobre el precio del dólar. Porque Vanoli tenía que tomar decisiones. Entonces tenía que mirar, estos tipos pueden ser presidentes. ¿Van a devaluar o no? Mostrame qué decían los candidatos, Mariano. Dale. Conmigo como presidente no hay que esperar ningún sobresalto. Estará abajo de los 10 pesos en el mes de enero sin ningún problema, con un compromiso que en marzo del año que viene se incrementen en 20.000 millones de dólares las reservas con los acuerdos que tengo en marcha, con China y con Brasil. Sí. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Bueno, ¿está claro? ¿Está claro? O sea, Vanoli, el presidente de Banco Central, dijo, estos tipos no van a devaluar. ¿Sí? Ahora, volvé a ponerme por favor la placa, Mariano. ¿Quién fue el que devaluó? Devaluó el gobierno de Macri, devaluó Alfonso Prat Guy, lo llevó a 15 mangos. Bueno, por llevar a 15 mangos, el Banco Central tiene que gastar 50.000 millones de pesos. Bonadío dice que la culpa la tiene Vanoli. ¿Sí? No solo eso que tiene la culpa, es una decisión de política económica. Dice que hay un hecho de corrupción atrás. Y que además se puso de acuerdo, hicieron una socialista con Cristina y con Kicillof, y que tienen que ir todos en cana. A mí me parece que el que tiene la culpa es Prat Guy, porque devaluó. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ponerlo en un lugar imparcial. ¿Sí? No tiene razón. Ni Bonadío, que piensa que la culpa la tiene Vanoli, ni yo, que pienso que la culpa la tiene Alfonso Prat Guy. Tratemos de investigar, de ser más fríos en este análisis y veamos la pregunta que uno tiene que hacerse siempre para buscar un culpable. ¿A quién le conviene lo que ocurrió? ¿A quién le conviene lo que ocurrió? Le conviene a los que compraron ese dólar futuro, a los que se repartieron esos 50.000 millones de pesos. ¿Y quiénes son? Y tienen nombre y apellido, claro. Viste que siempre te dice, son los mercados. No. Vamos a ver quiénes son los culpables, porque esta semana van a procesar a la expresidenta. Entonces veamos quién se benefició, entonces podemos empezar a analizar si el que hizo el negocio fue Vanoli o el que hizo el negocio fue el nuevo gobierno, el que decidió devaluar. Vamos a ver quiénes compraron ese dólar futuro, todos los nombres para saber quién se benefició. ¿Se benefició Cristina con esto o se benefició el gobierno de Cambiemos? Mirá, ya está la nota de Iván Jagroski en el Destape Web, mostrámela, Mariano, ya está con los nombres de los que compraron el dólar futuro. ¿Quiénes fueron los principales compradores? Macho, se acabó la discusión. La única verdad es la realidad, decía el general. Ahí tenés los nombres, en esta nota de Iván Jagroski, de quiénes son los que compraron dólar futuro y se acabó. ¿Por qué tenemos que imaginarnos a quién le conviene si podemos tener los datos? Nosotros te vamos a decir ahora quiénes son. Bonadío lo sabe, claro, porque tiene el listado, ¿viste? Ahora, no sé qué miró Bonadío para echarle la culpa a Vanoli, si los que se beneficiaron aparentemente tienen más que ver con el del otro lado. Vamos a verlo con Iván Jagroski, quiénes son los que
compraron, lo pedimos a Iván, no lo tenemos,